El cielo sobre el barrio de Esperanza Sur parecía haberse puesto de acuerdo con el estado de ánimo de Luisma. Un manto gris cubría los tejados y una brisa fresca recorría las calles mientras el joven permanecía sentado frente a la pequeña mesa de la habitación, contemplando la libreta con la tapa de cartón un poco desgastada. Había pasado un mes entero desde que Paz tomó la decisión de marcharse, y no había existido un solo minuto, un solo segundo de respiro, en el que su pensamiento no volara hacia ella. Todo en su entorno inmediato parecía tener un hilo invisible que lo conectaba directamente con su recuerdo. La luna que se asomaba entre las nubes por las noches, el murmullo constante del viento entre las ramas de los árboles de la plaza, y sobre todo esa fotografía sonriente que permanecía intacta sobre la mesilla de noche, como un testimonio mudo de los días felices. Con un bolígrafo entre los dedos y la mirada fija en las líneas azules del papel, Luisma dejó escapar un suspiro profundo y comenzó a escribir. Escribió que se sentía profundamente triste, aunque inmediatamente consideró que la palabra triste no alcanzaba a reflejar la verdadera dimensión de su estado. Se sentía más bien tristón, con esa melancolía pequeñita pero constante que se le pegaba al cuerpo como una capa de polvo mojado. En la televisión del salón se escuchaba de fondo el murmullo de las noticias de la tarde, donde un locutor hablaba sobre una nueva manifestación de agricultores que, como protesta por los precios, habían decidido regalar toneladas de peras a los transeúntes en medio de la calle. Luisma observó la pantalla un instante, parpadeó con desconcierto y pensó en voz alta hacia cuando los fabricantes de videoconsolas iban a salir también a las calles a regalar sus productos para alegrarle la vida a los jóvenes del barrio. En ese preciso momento, la puerta del piso se abrió y entraron sus compañeros de casa haciendo el ruido habitual. Al ver a Luisma concentrado sobre el cuaderno, le preguntaron qué demonios estaba haciendo ahí tan callado. Él alzó la vista con gesto solemne y respondió que estaba escribiendo un diario. Sin embargo, aclaró de inmediato que no se trataba de un diario común y corriente de lamentaciones personales o de simples frases sobre lo tristón que se sentía, sino de un diario estructurado como una gaceta de noticias reales, centrado en la sección de sucesos locales. Les pidió con vehemencia que no lo molestaran ni lo distrajeran, porque aquel documento fundamental tenía que entrar en la imprenta antes de las 6 de la tarde para cumplir con los plazos de edición. Sus acompañantes se acercaron a mirar por encima de su hombro y leyeron entre risas las frases anotadas en las páginas. En realidad, el supuesto diario de sucesos no era más que una repetición constante de palabras inconexas donde se leía una y otra vez el nombre de Paz intercalado con la palabra triste. Uno de sus amigos, tratando de poner un poco de sentido común en la conversación, le comentó a Luisma que a todos les había dolido profundamente la marcha de Paz, especialmente porque era una persona encantadora y, entre otras cosas, preparaba unas croquetas riquísimas que nadie en el barrio iba a poder igualar. Pero de ahí a pasar las horas muertas escribiendo lamentos en un cuaderno ajeno había un trecho enorme. Luisma confesó entonces que solo buscaba una vía de escape, una forma de desahogarse escribiendo en aquel diario que, a decir verdad, ni siquiera era suyo. Pertenecía a la pequeña Aidita, pero como él no tenía un cuaderno a mano en ese momento, decidió tomárselo prestado por unas horas. Añadió además con un guiño de complicidad, si alguno de ellos sabía que a la niña le gustaba en secreto su profesor de manualidades del colegio. Aquella reflexión lo llevó de nuevo a su propia melancolía, concluyendo con amargura que al final todo el mundo en el planeta tenía a alguien a quien querer o por quien suspirar, excepto él. Sus amigos intentaron consolarlo recordándole que era absolutamente normal sentirse triste en una situación así. Paz era una mujer única en su especie, una persona verdaderamente especial que dejaba un vacío imposible de llenar. No obstante, le recordaron que la vida continuaba y que era necesario reunir fuerzas para tirar hacia adelante. Para ilustrar su punto, una de las vecinas más veteranas del edificio intervino en la charla recordando una extravagante anécdota del pasado, afirmando que durante el rodaje de una gran película histórica sobre el Cid tuvo un romance fugaz con el famosísimo actor Charlton Heston, quien también tuvo que marcharse al continente americano al terminar el trabajo, dejándole el corazón lleno de recuerdos. Ante la insistencia de la anciana por contar la historia con todo lujo de detalles por enésima vez, los jóvenes le pidieron entre risas que guardara el relato para otra ocasión. En otro rincón del barrio, Lorena y sus amigas se encontraban organizando un evento de gran importancia para el grupo. La despedida de soltera de su amiga Lavane se iba a celebrar en su pueblo natal, y se habían encontrado con un problema logístico de primera magnitud.
les faltaba un vehículo para trasladar a todo el grupo de chicas. El autobús de línea regular tardaba demasiado tiempo porque hacía paradas obligatorias en 18 pueblos distintos a lo largo del trayecto, y el animador contratado para la fiesta les cobraba una tarifa muy alta por cada hora transcurrida. Lorena intentaba convencer a una de sus amigas para que le prestara las llaves de su coche particular, pero ésta se negaba rotundamente. La dueña del vehículo afirmaba con firmeza que su coche era como un centro de formación sumamente estricto donde solo entraban chicos y únicamente para ponerse de rodillas a rezar. Le pidió a Lorena que no insistiera más, recalcando que bastante favor le había hecho ya acompañándola durante toda la mañana a hacer compras por el centro comercial. Bajo ninguna circunstancia pensaba dejarle las llaves a un grupo de jóvenes que iban de fiesta con intención de beber más de la cuenta. Lorena, indignada por la negativa, la acusó entre bromas de ser una intolerante, a lo que su amiga respondió aclarando que no se trataba de ningún prejuicio, sino de pura prudencia en la carretera. Lorena intentó tranquilizarla asegurando que solo beberían un poco de refresco y que nada malo podía pasarles al volante, ya que todas las ocupantes contaban con la máxima protección. Sin embargo, la negativa siguió siendo categórica y tajante, expresada en varios idiomas y dialectos para que no quedara el menor resquicio de duda. Mientras la discusión continuaba en la acera, Jonathan se acercó al grupo tras haber escuchado atentamente la conversación desde la distancia. Recordó a las chicas que él conocía perfectamente a alguien a quien todavía no le habían pedido ayuda y que disponía de acceso a varios vehículos del barrio. Dando 2 pistas humorísticas sobre sí mismo, señaló que la persona adecuada estaba hablando directamente con ellas en ese preciso instante. Lorena miró a Jonathan con escepticismo y le preguntó si acaso pretendía que todas las invitadas a la despedida de soltera viajaran subidas a su monopatín de madera. El joven sonrió con suficiencia y le recordó que un conocido del barrio tenía en su taller una máquina especial para hacer copias de llaves de cualquier cerradura. Acto seguido, desplegó sobre la mesa un manojo de llaves duplicadas para que eligieran la opción que más les conviniera, desde el elegante coche de Mauricio hasta la furgoneta de reparto de Chema, pasando por el pequeño coche utilitario de Machu Picchu. Lorena celebró la idea con entusiasmo y decidió al instante tomar prestada la furgoneta de Chema. Razonó que como el comerciante ya casi no la utilizaba para sus repartos diarios, no iba a echarla de menos durante el fin de semana. Además, el espacio interior era enormemente espacioso, lo que les permitiría viajar cómodamente a todas las amigas e incluso conectar el reproductor de casetes para escuchar música festiva durante el trayecto. Satisfecha con la elección, comenzó a cantar un ritmo pegadizo celebrando que ya tenían transporte asegurado para la gran fiesta. Sin embargo, Jonathan la detuvo un momento antes de entregarle las llaves definitivas. A cambio de facilitarle el vehículo, exigió como condición indispensable que le permitieran acompañarlas a la despedida de soltera en el pueblo. Explicó que sabía con certeza que a la fiesta acudiría la Susi, una chica del barrio por la que sentía una atracción especial y con quien mantenía una evidente tensión sentimental desde hacía meses. Lorena se echó a reír ante la petición de su hermano menor, comentándole con sarcasmo que en esa supuesta tensión sentimental ella solo veía un interés unilateral, ya que para la chica en cuestión Jonathan no era más que un muchacho bastante pesado. A pesar de los comentarios burlones, el joven se mostró inflexible en su entusiasmo, disfrutando de la perspectiva de acudir al evento. Mientras tanto, en la cancha deportiva del centro comunitario del barrio, Soraya dirigía la sesión de entrenamiento del equipo local de baloncesto infantil femenino. Las niñas corrían de un lado a otro del campo siguiendo sus instrucciones con atención. Una de las pequeñas se acercó a la banda para felicitar a Soraya por su estilo de dirección, comentando alegremente que le encantaba cómo entrenaba al equipo, incluso mucho mejor que la instructora anterior de la escuela parroquial. Ya que Soraya no las obligaba a rezar oraciones complejas durante los tiempos muertos de los partidos. Soraya agradeció la muestra de afecto, recordando que siempre le había apasionado el deporte y que al equipo le hacía falta una figura con energía para guiar a las jugadoras hacia la victoria. No obstante, cortó amablemente la charla para recordar a las pequeñas que el tiempo de descanso había terminado. Las instó a dejar las toallas en el banquillo, colocarse las cintas de pelo y prepararse para una sesión intensa de ejercicios en la cancha, recordándoles con tono profesional que en el baloncesto cada segundo de posesión del balón era fundamental para lograr encestar. En el salón de la Casa de Paz, la oscuridad era casi total. Las persianas estaban bajadas para evitar que la luz del sol entrara directamente.
De pronto una figura envuelta por completo en una manta se movió ligeramente sobre el tapizado del sofá. Soraya entró en la estancia y al tropezar ligeramente con el bulto, dejó escapar un grito de sorpresa al descubrir que debajo de la tela se encontraba Luisma. Le recriminó con cariño el susto que le había dado, advirtiéndole de que si la abuela Eugenia hubiera entrado en la habitación sin mirar, se habría sentado encima de él dejándolo aplastado como un filete de carne en la carnicería. Luisma se destapó la cabeza con lentitud y explicó que llevaba todo el día entero tumbado en el sofá de la casa vacía de paz, sintiendo que la tristeza lo consumía por completo. Había decidido cambiarse de sofá simplemente por variar de postura, pero la sensación de abatimiento seguía siendo exactamente la misma. Soraya le habló con firmeza pero con una ternura infinita, explicándole que no podía continuar vegetando de esa manera. El mes había pasado y las plantas del salón se habían movido más que él. Era indispensable que aceptara de una vez por todas la realidad de que Paz se había marchado a otra ciudad, y que debía superar el sentimiento de culpa que lo atormentaba por haber provocado la ruptura. Luisma la escuchó en silencio, esbozando una sonrisa forzada para intentar demostrar que se encontraba mucho mejor de ánimos, aunque de inmediato preguntó si podía volver a tumbarse a descansar. Soraya se negó tajantemente y le indicó que la única medicina eficaz contra la tristeza era mantenerse ocupado en actividades dinámicas y entretenidas. Le sugirió ir al cine a ver una película alegre, salir a bailar con los amigos o incluso acompañarla al entrenamiento de baloncesto a la mañana siguiente para despejar la mente al aire libre. Luisma respondió con cierto fastidio que estaba profundamente cansado de que todos los vecinos del barrio le dieran consejos no solicitados sobre lo que debía hacer con su vida. Recordó las variadas y disparatadas recomendaciones que había recibido a lo largo de la semana por parte de los conocidos de la zona, desde quienes le sugerían adoptar una visión filosófica más idealista de su pesimismo leyendo tratados complejos de autores clásicos en su segunda etapa de escritura. Hasta los que le proponían salir por las noches a locales de baile a consumir bebidas fuertes subido a los altavoces de la música, o aquellos que le aconsejaban buscar nuevas amistades masculinas para no sufrir desengaños amorosos. Soraya escuchó pacientemente la lista de sugerencias y le dejó claro que existía una diferencia fundamental entre lo que decían los demás vecinos y lo que proponía ella. Mientras los demás se limitaban a sugerir ideas al aire, ella estaba dispuesta a obligarlo por su propio bien. Por lo tanto, le ordenó de manera inapelable que al día siguiente a las 5 de la tarde debía presentarse puntualmente en la cancha de baloncesto del barrio para ejercer como ayudante de entrenamiento. Para sellar la orden, utilizó un silbato deportivo haciéndolo sonar con fuerza justo al lado de su oído. El agudo sonido hizo reaccionar a Luisma al instante, quien terminó aceptando la propuesta a regañadientes mientras se frotaba la oreja. Por otro lado, la preparación de la despedida de soltera continuaba en la plaza. Jonathan se mostraba visiblemente incómodo luciendo una diadema festiva con formas humorísticas que todas las participantes debían llevar puestas por regla general durante la celebración. Se quejó amargamente ante Lorena, señalando que él era un chico joven y que llevar aquel accesorio ridículo en la cabeza afectaba seriamente a su dignidad frente a los vecinos. Lorena no le prestó el menor caso y le aseguró que la novia se iba a quedar completamente fascinada con la fiesta que le habían organizado en el pueblo. En ese momento se acercó Fidel al grupo caminando con paso apresurado. Fidel vestía de manera impecable y sostenía en sus manos una carpeta de plástico transparente. Jonathan le preguntó entre bromas si estaba listo para acompañarlos a la celebración, pero Fidel respondió con tono académico que su mente estaba ocupada en menesteres infinitamente más trascendentes. Estaba esperando con enorme ansiedad la llegada del boletín oficial con la nota definitiva de la prueba de acceso a la universidad, un acontecimiento que definiría por completo el rumbo de su existencia académica. Fidel explicó a los jóvenes agrupados en la calle que sus compañeros de clase habían organizado una apuesta colectiva sobre el resultado final de sus exámenes. Confesó que sentía una enorme emoción mezclada con nerviosismo, sosteniendo el sobre cerrado sin atreverse a abrirlo todavía. Deseaba que aquel instante histórico fuera recordado para siempre con la máxima solemnidad y ceremonia posible, contemplando la posibilidad de esperar al atardecer para romper el sello de papel frente al horizonte. Sin embargo, uno de sus amigos, impaciente por conocer el resultado, le quitó el sobre de las manos, lo rasgó sin contemplaciones y anunció a viva voz que la calificación obtenida era un 8 entero. La noticia fue recibida con entusiasmo por todos los presentes. Una nota de 8 en la prueba general equivalía